El QFS conoce tu corazón y sabe cuánto dinero darte. Nadie puede creer lo que está pasando en el país de Norteamérica. Donald Trump anunciará el nuevo dólar arcoíris. Por eso te digo que todo lo que está sucediendo tenía que pasar en el momento perfecto. El presidente Trump está firmando la legalización del universo de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar acerca del sistema fiduciario que ya está muriendo junto con la Reserva Federal, mientras blockchain y el QFS comenzarán a crecer y a expandirse por todo el mundo. Quiero decirte que te tengo una excelente noticia, porque las criptomonedas van a ser reguladas en el país del norte. Ya está pasando. Ahora vamos con el sistema financiero cuántico. ¿Qué es esta locura? Te lo voy a decir de una vez. Parece fantasía, pero este es un regalo con una tecnología hiperpoderosa que utiliza servidores cuánticos. Estas computadoras cuánticas no son creadas por los seres humanos. Es tecnología de los hermanos mayores. Y te preguntarás, ¿dónde están estos servidores? No importa dónde estén. Lo único que te puedo decir es que son autónomos, tienen energía ilimitada, operan por sí solos, se conectan con todo tipo de señales que puedan existir. Quiere decir que puede pegarse a internet, se puede pegar a través de las ondas hertzianas de radio, se puede pegar a través de las redes cuánticas invisibles que no vemos. Esto es una maravilla de la tecnología. Claro, son civilizaciones que nos llevan miles de años de ventaja. Estos servidores están ocultos en la Tierra y en el espacio, en alguna parte. Lo que sí importa es que es una red blockchain inhackeable, imposible de tumbar, y va a ser el nuevo sistema financiero que nos van a regalar. Este nuevo sistema financiero cuántico se conecta a tu ADN. Sabe quién eres tú, tiene acceso a todas tus redes sociales, tiene toda la información desde que naciste, el tipo de sangre, todo lo tiene. Y sabe quién es un ser humano y sabe quién no lo es. Porque en este planeta, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que viven con nosotros que no son seres humanos. Quizás ellos mismos ni siquiera lo saben. Pero cuando ven el gran despertar, se van a dar cuenta que tienen una misión en particular que hacer. Por eso te digo que todo lo que está sucediendo tenía que pasar en el momento perfecto. Ahora bien, ¿cómo va a operar este sistema QFS? En primera capa tenemos el universo Fiat, con el sistema SWIFT lento. En la segunda capa vamos a tener blockchain, va a acelerar las transacciones bancarias. En la tercera capa, cuando salga el sistema QFS, los bancos automáticamente van a quedar desarticulados. Solo serán meros asesores financieros. Entonces todos tendremos una cuenta en el nuevo sistema financiero cuántico. Claro, el QFS te conoce y sabe cuánto QFS te puede dar en cash. Si tú eres un humanitario, lógico, tendrás una gran cantidad de activo cuántico para poder ayudar a otros. Si tú eres una persona que eres todo lo contrario, no recibirás la misma cantidad. Eso se entiende. El QFS conoce tu corazón y sabe cuánto dinero darte. Supongamos que tú recibes la notificación. En cualquier momento nos llegará una notificación de la nueva red satelital Starlink. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué Starlink? ¿Por qué no puede ser a través del internet terrestre que usamos hoy día? Lamentablemente, todavía el cabal está vivo y controla esa red. Lo que van a hacer es desconectar la red por completo y desarmar los servidores con inteligencia artificial que controlan todo el universo financiero. Por eso, antes de lanzar el QFS, tiene que entrar blockchain, que es una red completamente independiente creada por los seres humanos y que el algoritmo fue descargado por los hermanos mayores a la raza humana a través de las ideas y pensamientos
Porque cada vez que tú te acuestas a dormir, en esas 4, 5, 6, 8 horas de descanso, tú saliste de tu cuerpo y te fuiste para los planos internos. Te pudiste haber conectado con seres que manejan esta tecnología y te dan conocimiento, te educan, te siembran en la mente cómo desarrollar eso. Cuando te despiertas, dices, tengo una idea maravillosa, voy a desarrollarla. Y así fue que nació blockchain. Gracias a esa tecnología tendremos muy pronto lo que es el QFS a través de una blockchain cuántica. Entonces los seres humanos desarrollaron esta tecnología y al día de hoy blockchain está desconectado absolutamente en otra línea de lo que es el control del dinero fiat. El dinero fiat va a desaparecer. Pero no te estreses por esto. Tu dinero va a poder ser convertido al sistema nuevo. Entonces vayamos al QFS. Una vez que sea lanzado el QFS a través del Emergency Broadcast System, el sistema de emergencia satelital de Elon Musk, nos enviará una señal donde vamos a ver toda la verdad que nos han ocultado por años. Por ahí hay una fuerte que ya lanzó Donald Trump, se las despacho aquí rapidito, que tiene que ver con John F. Kennedy. La verdad sale y esto va a remover las entrañas de Estados Unidos, porque ya saben quién fue el que hizo todo. Entonces vayamos otra vez al QFS. Una vez que se active el QFS, pues nos dirán cómo va a ser. He escuchado que va a utilizar unos teléfonos que vienen ya con este sistema. He escuchado también que nos darán más información una vez que esto se ejecute. Lo importante es que blockchain ya va a entrar como un salvavidas primario para rescatar a todos aquellos que creen en esta tecnología, y eventualmente el QFS salvará a la humanidad de la quiebra total. Como Donald Trump ya prohibió el lanzamiento de cualquier moneda digital o CBDC por la Reserva Federal, podemos estar en paz de que ya no vamos a ser esclavizados más por un sistema que nos controlaría hasta el centavo. Gracias a Dios esto se ha detenido y la Reserva Federal va a ser completamente desmantelada. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Se quedará Estados Unidos sin $1? No, eso no va a pasar. Esto está estudiado muy bien. Una vez que se desarmen los bancos centrales, blockchain asuma el control, los bancos utilicen blockchain y los comercios empiecen a utilizar blockchain para hacer transacciones, los bancos quedarán como asesores, la reserva desmantelada y Donald Trump anunciará el nuevo dólar arcoíris. Este dólar arcoíris va a pertenecer a la República de los Estados Unidos. Tú dirás, pero Estados Unidos no es que era una república. No, Estados Unidos era una corporación. Por eso estas cosas son un poquito densas y difíciles de asimilar. ¿De quién era esa corporación? De la corona de Inglaterra. Ellos eran los dueños de todo Estados Unidos y de toda América. Pero su heredero fue el país del norte. Ahora se ha cortado ese cordón umbilical y con Donald Trump se lanzará entonces la primera moneda única creada por la nueva república del país del norte. Como les dije, se llama arcoíris. Este dólar va a reemplazar al dólar tradicional de la Fed y eventualmente va a ser el dólar que vamos a utilizar. Este dólar arcoíris va a estar basado en commodities, oro, plata, y estos cambios van a transformar toda la economía mundial. Pero ¿qué aguanta Donald Trump para lanzar este dólar arcoíris? Una cosa en particular: China. La deuda es tan grande con China que no saben qué hacer. Pero Xi Jinping junto con Donald Trump están llegando a una negociación donde ambos se van a liberar de las deudas. Como ya saben de dónde viene el dólar,
entonces se va a hacer un reseteo global. Una vez que se haga ese reseteo entre China y Estados Unidos, saldrá el dólar arcoíris. Eventualmente, me imagino que los chinos también tendrán parte de este dólar arcoíris como compensación para disolver las deudas. Una vez que esto se haga, entonces vendrá el sistema financiero cuántico. Se activará. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿En 3-4 años? No, eso está pasando ya. Puede que esto suceda en el transcurso de este año o puede que esto suceda ya. No sabemos la agenda. Lo que sí yo te puedo decir es que durante estos 4 años Donald Trump no ha parado de trabajar. ¿Ustedes creen que cuando él le mandan estas órdenes para firmarlas, eso lo hicieron 5 días antes de que subiera a la presidencia? Ya esas órdenes estaban hechas, almacenadas, y hay un montón. Por eso es que esto ha ido tan rápido, porque hay una emergencia mundial. Todo el mundo tiene el flujo efectivo corto en este momento. Muchas personas están pasando hambre. Hay muchas necesidades en los países. Los mismos países están cortos de efectivo. Entonces esto ya no puede seguir más. La Tierra está en un proceso ascensional enorme, como ustedes no tienen idea. Por eso estamos viendo toda clase de egregores visibles que supone que están en otros planos. Se están dejando ver porque Gaia los está escupiendo. Se va a eliminar el mal de raíz. Y la deuda es un mal. Quiero decirte, eso no es una bendición. Tener deuda o operar en un sistema bancario que funciona con la deuda, eso es un grave error. Eso se va a acabar porque para eso viene el QFS, para liberarnos a todos. Una vez que tengamos ese QFS, no sé si va a ser en otro dispositivo, no sé si va a ser en una aplicación, pero va a estar en algún lado. Puede ser que esté en una tableta, en una portátil. Nosotros vamos a transferir esa riqueza ya sea al sistema bancario viejo o al sistema blockchain, y vamos a poder utilizarlo en nuestro día a día. Los bancos no se pueden desarmar y quitar así de la noche a la mañana, porque eso sería pues un grave problema. Lo que se va a perseguir es que ellos sigan haciendo su trabajo, pero solamente como asesores. Vuelvo y lo repito 3 veces, solo asesores. Ya ellos no van a tener nuestro dinero. Nuestro dinero digital va a ser el QFS. Si tú tienes dinero blockchain, va a ser blockchain. Y si tienes algo de fiat, pues estará en el fiat. Lo tendrás. Esos son los 3 sistemas que van a operar por un tiempo. Eventualmente, el sistema SWIFT desaparece por completo y quedará blockchain con el QFS, que será el sistema primario. A medida que pase el tiempo, el sistema QFS tendrá el control de todo y entraremos entonces en una era espacial que yo ni siquiera te la puedo describir. Cuando se liberen todas las patentes ocultas de tecnología de todo lo que ha inventado, cuando saquen todos estos dispositivos aéreos que han creado, estas naves espaciales, y nos las muestren, nos vamos a quedar sorprendidos. Y lo curioso es que estas naves espaciales no son de extraterrestres, son creadas por los seres humanos. Son naves que tú no lo vas a poder creer cuando las veas. Todo esto va a ser divulgado y revelado. Cuando eso suceda, entonces la Tierra va a estar preparada para entrar en el mundo comercial planetario, donde haremos transacciones comerciales con nuestro sistema QFS, con otros planetas que ya tienen civilizaciones hiper avanzadas. Pero si toda la información que te he dado hoy te ha gustado, por favor déjamelo en la cajilla de comentarios, que leo todas sus preguntas y lo que comentan. Y te voy a agradecer mucho que nos regales un me gusta y te suscribas para que te enteres de todo lo que está pasando en este universo de la era cuántica. Nos vemos pronto.